buenos días, muchas gracias. Antes de entrar a nuestro tema como tal, me gustaría hacer dos aclaraciones iniciales, ¿no? Empezando porque nosotros inicialmente buscábamos ir a la comunidad con un fin meramente investigativo para poder aprender y conocer sobre las formas cotidianas de la comunidad. Sin embargo, y lastimosamente se dio los incendios forestales y nosotros nos adecuamos y pues nos dirigimos allá buscando apoyar, ¿no? Ya no con un fin meramente investigativo, sino con poder apoyar a la población, ¿no? Y claro que ahora pues nosotros sentimos una responsabilidad para poder difundir esto por todo lo que hemos vivido junto a los Takana, todo lo que hemos podido escuchar y hablar con ellos, ¿no? Y también es importante tener en cuenta que vamos a hablar de un caso específico, ¿no? Que es el de Buenavista, que es una comunidad tacana que se halla al norte de La Paz, ¿no? Donde sí se ha vivido la crisis incendiaria el año pasado. ¿Y por qué nos es importante recalcar esto? Porque no, o sea, los datos que vamos a los indígenas respecto a estos cambios que van suscitando, no tanto respecto al modelo económico que tiene el país, ¿no? Y al cambio climático. Y bueno, entonces vamos a entrar ya en nuestra exposición. Bueno, nuestro título de la lluvia ausente hace referencia a esas lluvias que no llegaron en el momento que tuvieron que hacerlo y pues se dio un incendio como nunca antes se había visto ya por los distintos factores que vamos a exponer. Entonces, nuestra exposición tiene 5 puntos que vamos a abordar, empezando por el contexto, donde vamos a hablar sobre características de la población, geográficas. Luego, en el segundo punto, vamos a hablar sobre cómo se han dado los incendios también y la lucha que se ha tenido, qué se ha hecho exactamente. Luego, también sobre el fundamental rol del agua frente a esta crisis. Y bueno, finalmente, reflexiones desde la comunidad respecto a lo que se ha vivido. Bueno, algo súper importante que tenemos que comprender, ¿no? Es que todo esto nos va a llevar en primera instancia a poder difundir qué es lo que se ha vivido allá en la comunidad, que ha sido una demanda de parte de la población que ha podido hablar con nosotros, que ha compartido con nosotros, porque lo que nos han dicho, ¿no? Es que se necesita que se sepa cuál es su realidad, cuál ha sido su vivencia de esta crisis, ¿no? Por otro lado, también nos va a permitir comprender cómo ha sido esta dinámica de emergencia respecto al agua, ¿no? Cómo ha cambiado la dinámica de la comunidad y qué relación se ha marcado con el agua durante la crisis incendiaria. Y finalmente, pues también nos va a permitir entender que es necesario contemplar pues la variedad de actores que se hayan presentes y que forman parte de la dinámica de este territorio, ¿no? De este espacio, donde podemos, o sea, contemplar tanto a los pueblos indígenas, los pueblos interculturales y los menonitas, ¿no? Ya, entonces vamos a empezar por el contexto, empezando por dónde está ubicada la población de Buenavista, ¿no? Que está dentro de la TCO Tacana 1, en el norte del departamento de La Paz, en el municipio de San Buenaventura. Bueno, como podemos ver, la comunidad está muy cerca al río Beni y también tienen bastantes riachuelos que los rodean, ¿no? Estos riachuelos van a ser fundamentales para poder acopiar agua y luchar contra el incendio. Bueno, respecto al contexto económico y productivo, una de las actividades más importantes que se realizan en la comunidad es la agricultura, ¿no? Es importante destacar que la mayoría de las familias poseen una economía de subsistencia, ¿no? Entonces, por lo tanto, tanto la actividad agrícola va a ser para eh, satisfacer su alimentación fundamentalmente, ¿no? Entonces ellos siembran principalmente lo que es la yuca, el maduro, el guineo, cítricos, cocos y otro tipo de frutas que dan de acuerdo a la temporada, ¿no? Ellos siembran durante la época de lluvia para poder cosechar al año siguiente, ¿no? Y así asegurar su alimentación para el próximo año.
Los chacos pues son preparados por las familias con herramientas manuales, ¿no? Es decir, ellos no tienen acceso a maquinaria pesada. Entonces, esto lleva también a que las áreas que ellos trabajen pues sean reducidas, ¿no? O sea, máximo 1 hectárea es la que ellos preparan para la siembra. Otra de las actividades importantes que ellos realizan pues son la caza y la pesca. Estas dos actividades que son muy importantes para esta población han ido reduciéndose bastante y esto principalmente por la incidencia de otros actores en este espacio, ¿no? La caza, por ejemplo. Es una actividad que en la actualidad es realizada principalmente por los adultos, ¿no? Ellos se internan en el monte para poder conseguir lo que es la carne de monte. Sin embargo, ¿qué sucede? Que con la llegada de los interculturales, ¿no? Que forman ya parte de este territorio, pues los animales han ido alejándose cada vez más. Entonces, para los adultos es cada vez más difícil conseguir la carne de monte porque tienen que internarse en el monte muchos más días, digamos, o mucho más tiempo que el que tenían que hacerlo antes, ¿no? Entonces, esto ha ido cada vez en desmedro, ¿no? De esta actividad. Lo mismo sucede con la pesca. ¿Por qué? Porque hay una gran población que habita San Buenaventura, ¿no? ¿Y qué sucede? Que ellos realizan una pesca exhaustiva de los peces que están en el río Beni, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que ellos se llevan el pescado y lo venden en las ferias en San Buenaventura y para los pueblos indígenas queda muy poco, ¿no? Entonces los Tacana acceden a muy pocos peces debido a la incidencia de estos otros actores, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que como ya no pueden pescar tanto, pues les toca ir a comprar pescado de San Buenaventura o de sus otros vecinos, ¿no? Que también se dedican a la pesca. Y bueno, debido a esta situación, algunas de las familias, no muy pocas familias de la comunidad, han decidido incursionar en lo que es la ganadería. Sin embargo, es una actividad bastante complicada porque demanda bastante agua, bastante alimento y la preparación de espacios, ¿no? Para que el ganado pastee, que les denominan potreros allá. Y bueno, con el crecimiento poblacional y la llegada de un fuerte mercado y la integración a la economía nacional, pues también los tacanas nos han quedado atrás. Entonces sucede que existen nuevas necesidades económicas. Por ejemplo, cuando hablábamos con don Marco, un comunario, nos mencionaba que ahora que ya hay colegio en la comunidad, pues hay que comprar uniformes, hay que comprar útiles y otros materiales que obviamente ya la agricultura de subsistencia pues no permite, ¿no? Entonces las personas buscan generar nuevos recursos económicos de otras fuentes. Una de las más utilizadas por los jóvenes es el torito. El torito es un medio de transporte que puede verse en la imagen, que es prácticamente una mototaxi que cumple rutas desde la comunidad a San Buenaventura o Renabaqui, rutas internas entre estas dos poblaciones. También muchos jóvenes o ofertan su fuerza de trabajo para ser jornaleros o para trabajar en tiendas, ¿no? Y finalmente también muchas personas no quieren abandonar tampoco la agricultura y han optado por empezar a plantar caña de azúcar para venderlo al ingenio azucarero de San Buenaventura. Es importante aclarar una cosa acá, ya que la caña de azúcar es un cultivo reciente por allá, ya que antes los Tacana también han incursionado en las frutas y también en el arroz. Sin embargo, han sido desplazados ya que la producción de las comunidades interculturales y de las colonias menonitas en Ixmiamas, pues es mucho mayor y es difícil competir contra ellos. Entonces, como podemos observar, también la población tacana está buscando adecuarse y se está adecuando a estas nuevas necesidades económicas. Como ya había mencionado, la agricultura es parte importante de la economía interna de la comunidad. Esta asegura su alimentación año tras año, ¿no? Sin embargo, para poder cultivar es indispensable preparar la tierra. ¿Y cómo se realiza esto? Es mediante el chaqueo, ¿no? Y el chaqueo es una actividad donde se prepara un espacio gracias al uso del fuego, ¿no? Que reduce las plantas o las hierbas que hay en este lugar a cenizas de manera que la tierra queda despejada para poder proceder a la agricultura, para poder cultivar, ¿no? Entonces, esta actividad
de acuerdo a lo que nosotros hemos podido conversar, ¿no? Con los ancianos, con las ancianas de la comunidad, ha sido heredada de generación en generación, ¿no? O sea, las personas más mayores nos decían que sus abuelos chaqueaban y así sucesivamente, y sus papás, ¿no? Y más antes también, o sea, que desde siempre habían procedido al chequeo para preparar las tierras, ¿no? Sin embargo, como ya mencionaban anteriormente, o sea, ha habido un cambio importante en las actividades económicas que tienen, ¿no? Y si bien en un principio las actividades económicas estaban dirigidas principalmente a una economía de subsistencia, pues en la actualidad con estas nuevas necesidades económicas se han visto en la necesidad de ampliar su frontera agrícola, ¿no? ¿Esto a qué ha llevado? A que las tierras chaqueadas pues tengan que extenderse un poco más, ¿no? Y eso también lleva a que se corra cierto peligro porque hay que controlar más cantidad de fuego presente en el terreno que está siendo preparado, ¿no? Y bueno, como ya se mencionaba, el chaqueo no es una actividad reciente para los Takana, y entonces se han desarrollado técnicas que pueden ayudar a controlar al fuego, siendo la técnica por excelencia el cordón o callejón. ¿Y qué implica esta técnica? Pues se agarran troncos gruesos, ramas, de tal manera que se crea una especie de muro, ¿no? Entonces, una vez que se empieza a quemar, el fuego choca con este muro y ya no puede avanzar, ¿no? Entonces, en el caso que el fuego fuese tan fuerte que pudiese saltar o sobrepasar al cordón, son épocas bastante húmedas y donde debería llover bastante seguido. Entonces, esto apaga el fuego, ¿no? Y evita que se expanda. Sin embargo, esto no ha sucedido el año pasado. Lo que se ha caracterizado, ¿no? El año pasado ha sido principalmente la ausencia de lluvia. Las lluvias, por lo general, suelen llegar entre septiembre y octubre, ¿no? Y se extienden hasta marzo del siguiente año. Sin embargo, el 2023 las lluvias no han llegado, se han atrasado casi 3 meses, que es mucho tiempo. ¿Y esto qué ha provocado? En primer lugar, pues sequías y los árboles frutales se han desprendido de sus frutos, ¿no? Sin que estos hayan madurado, como se ve acá en la imagen, ¿no? El monte se ha llenado de hojarasca, que es un material altamente inflamable, ¿no? Y la población constantemente se quejaba del excesivo calor porque ya no lo podía tolerar, ¿no? Entonces son cambios bastante bruscos que ha provocado el, esta sequía, ¿no? Y esto va muy relacionado a la forma en la que se han producido los incendios, ¿no? Si nosotros hablamos de las características del incendio, pues eh, como ya mencionaba, las lluvias no han llegado cuando debían llegar, ¿no? Y las poblaciones del lugar han procedido al chaqueo como es de costumbre porque se supone que las lluvias deberían llegar ya para septiembre, no incluso para fines de agosto. Sin embargo, este año no han llegado. Los chequeos se han realizado con normalidad y en ciertos casos, debido a la gran cantidad de hojarasca que había presente en el monte, pues el fuego se ha extendido de más, de manera que se ha hecho incontrolable y ha empezado a correr de una comunidad a otra, ¿no? Haciéndose una situación bastante compleja. Bueno, y entonces ahora vamos a hablar un poco sobre las características del incendio, ¿no? Empezando por el humo. El humo en el día era una señal a dónde dirigirse, porque el fuego no era como una cortina, ¿no? Entonces no iba uniformemente, sino que se prendía en una zona, luego en otra, entonces también era difícil saber a dónde dirigirse. Y durante el día, pues el humo pues, guiaba a dónde ir. Pero el problema de eso es que uno, según se iba acercando, el humo cada vez pues se dispersaba y era difícil también encontrar el incendio hasta que uno pues chocaba literalmente con el fuego. En realidad y durante la noche más bien la luz que producía el fuego pues también guiaba a dónde dirigirse, ¿no? Sin embargo, las linternas eran una herramienta fundamental ya que había que dirigirse hacia el monte principalmente, ¿no? Y entonces la falta de caminos hacía bien difícil el trayecto, por lo que cualquier fuente de luz era fundamental. Uno de los factores que ha sido más crucial para la expansión y la extinción de los incendios es lo que se ve en el video, que es precisamente la ceniza, ¿no? Que se encuentra acá.
Eh, Como se puede ver, los incendios son de gran magnitud, entonces expulsan la ceniza que está todavía viva hacia arriba. ¿Y qué sucede? Que con la acción del viento, pues esta ceniza puede recorrer hasta largas distancias, iniciando nuevos focos de incendio, ¿no? De manera que era bastante difícil querer contener todo el fuego, ¿no? Que se hallaba presente en el espacio. ¿Y esto a qué nos lleva, no? En primer lugar, como se puede ver en el video, aquí existen múltiples focos de incendio, de pronto unos muy cerca de otros, ¿no? Y eso llevaba a que la situación sea bastante complicada porque los primeros días en los que se ha producido esta crisis, ¿no? El fuego estaba principalmente en el monte. Y el acceso al monte es bastante complicado porque no hay senderos, porque no hay caminos, ¿no? Y porque las distancias que hay que recorrer son bastante largas. Entonces, como se puede ver, o sea, el fuego tampoco se logra extinguir del todo, de manera que las brasas y las cenizas que son arrastradas por el viento inician nuevos focos de calor y hacen que se extienda, ¿no? De manera bastante fuerte. Bueno, ¿y el qué se hizo, no? Si bien se realizó el chaqueo con las medidas de seguridad correspondientes, la tierra estaba tan seca y el ambiente estaba también seco que pues el fuego también sobrepasó. Y para luchar contra el incendio, pues la comunidad también aplicó las técnicas tradicionales, siendo una vez más el cordón. Sin embargo, el fuego también podía saltar a este y como ya mencionaba mi compañera, incluso la ceniza viva de otros espacios pues llegaba y también generaba nuevos incendios. Y bueno, como ya mencionábamos, es en realidad una época donde debería llover bastante, ¿no? Sin embargo, en toda la estancia que estuvimos solo llovió un día. Y en ese día no llovió lo suficientemente fuerte, ni el suficientemente tiempo para que pudiese realmente hacer la diferencia contra el fuego. Entonces el ambiente era muy caliente y muy seco. Y bueno, el acopio de agua ha sido clave, ¿no? Porque la estrategia principal que se tenía para luchar contra el fuego, pues era gracias a la humedad, ¿no? Entonces, ¿qué se hacía? Se ha agarrado aquello que se tenía a mano, baldes, ollas, tazas y las mochilas fumigadoras, que son parte importante del trabajo agrícola, ¿no? Entonces, son elementos y herramientas que ellos han decidido utilizar en la lucha contra los incendios. Y otra parte para abrir senda, ¿no? Ya que inicialmente había que dirigirse al monte adentro, sino también para luchar activamente contra el fuego, ¿no? Porque una vez de que el fuego empieza a correr, como se dice, en un árbol, se puede cortar con tiempo una rama, evitando que avance rápidamente. La organización comunal ha sido clave porque la población tacana había estado luchando ya 2 meses contra los incendios, es decir, desde septiembre, todo octubre, y nuestra llegada fue en noviembre, ¿no? Cuando llegamos, ellos estaban exhaustos de ir constantemente a intentar apagar los incendios, ¿no? Entonces, ellos dentro de su organización comunal tienen un corregidor, pero también tienen distintos delegados, ¿no? Nosotros llegamos justo con doña Celia Peyuma, quien era la encargada de crisis, ¿no? Entonces, ella estaba al tanto de lo que sucedía, ¿no? Y en los momentos en los que el fuego se hacía mucho más peligroso, sonaba la alarma del corregimiento y la gente tenía que salir con sus baldes, con sus ollas, con lo que tenía a la mano para poder coadyuvar en la lucha contra el fuego. Y bueno, el uso del agua. Como ya se menciona en nuestro título, las lluvias no estuvieron presentes y entonces pues el riachuelo, cualquier otra fuente de agua fue fundamental para poder luchar contra la crisis incendiaria, ¿no? Entonces el rol del agua, fundamental y vital, nunca abandonó, o sea, el agua nunca abandonó a la población tacana, ¿no? En los momentos más fuertes de la crisis. Y bueno, como se puede observar en la imagen, este es un lugar donde se recolectaba bastante cantidad de agua, pero sin embargo, había que caminar bastante y muchas veces se echaba el agua, también se agotaba rápidamente, entonces había que buscar
otros medios para conseguir agua, ¿no? Y uno de los más usados, pues, es el picar las cañerías. ¿Qué implica picar cañerías, no? Es a lo que suena. Se va donde se sabe dónde está la cañería, se le pica y como se ve en la foto, pues, bota el agua, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué las cañerías están más cerca al incendio que un riachuelo? Sucede que el agua que corre por estas, pues viene de las vertientes en el monte, ¿no? Entonces también se buscaba defender las vertientes para no quedarse sin agua, cosa que también a futuro terminó afectando a las cañerías, ¿no? Porque el fuego llegó allá. Eh, si bien estas están más cerca, es mucho más difícil recolectar agua, ¿no? Como se puede ver, sale con mucha presión y es más difícil poder acumular agua rápidamente, ¿no? Sin embargo, era otra forma de tener agua y abastecerse de ella de una manera más rápida, sin tener que caminar mucho. Y bueno, ¿qué es lo que se hacía con el agua que se lograba trasladar a los lugares del incendio? Lo que nosotros estamos viendo en el video es cómo la humedad permitía controlar en cierta medida el fuego, ¿no? Y como ya me mencionaba mi compañero, era bastante complicado trasladar el agua porque el fuego se encontraba a distancias considerables de la comunidad, ¿no? O sea, había que caminar desde 2 a 3 horas para poder llegar a estos focos de incendio. El agua es pesada y a la vez había que trasladar volúmenes relativamente grandes, ¿no? O sea, con lo que se podía, lo que era igual bastante agotador, ¿no? Entonces, con el agua que llegaba a estos lugares donde se estaba produciendo el incendio, lo único que se podía hacer no era luchar directamente contra el fuego, ¿no? Sino más bien procurar controlarlo. Y es precisamente lo que hacían los comunarios, ¿no? Se le daba el agua a las personas que tenían mayor conocimiento respecto al manejo tanto de las mochilas fumigadoras, no como del control del fuego, y lo que hacían ellos era humedecer los bordes del incendio, los bordes del fuego, ¿no? Para procurar contener el fuego y que no se extienda de más, ¿no? Sin embargo, esta tarea era bastante ardua y no era lo suficientemente, o sea, no abastecía, ¿no? Como se puede ver, es una gran cantidad de fuego comparado con el agua que se podía trasladar, ¿no? Entonces, a pesar de todos los esfuerzos, pues el fuego continuaba y como ya mencionaba, ¿no? Gracias a la acción de la ceniza y del viento, pues se extendía mucho más, haciendo la situación mucho más difícil. Y bueno, lastimosamente la constante lucha contra el fuego hizo que los comunarios estén realmente cansados, ¿no? Después de haber estado más de un mes, entonces la forma de organización también variaba y se iba en pequeños grupos, ¿no? Pero no, muchas veces no se sabía a dónde dirigirse, entonces una cuadrilla, por así decirlo, como nosotros podíamos estarnos dirigiendo a un punto, recibíamos una llamada y teníamos que dar la media vuelta y dirigirnos a otro lugar, ¿no? Entonces la comunicación también ha sido un rol fundamental también y a la vez también una especie de dificultad al momento de organizarse. Y bueno, el agua ha sido súper importante en la lucha contra el fuego para poder contener los incendios y evitar que avancen demasiado, ¿no? Pero también ha sido vital para la población que estaba en esa constante lucha contra los incendios. ¿Por qué? Porque aparte del agua que había que cargar para poder echarla, ¿no? O humedecer los bordes del incendio, también había que llevar agua para hidratarse. ¿Por qué? Porque es un trabajo bastante fatigoso, demanda mucho físicamente, ¿no? Y el hecho de poder beber agua y retornar a la labor, pues era fundamental, en especial en los últimos días donde el fuego estaba muy disperso, ¿no? Y ya cada vez más cerca de la comunidad. Y bueno, llegamos a nuestro punto final, que son las reflexiones desde la comunidad, ¿no? Después de hablar con varias personas, vivir la crisis, poder charlar también en momentos tan de pronto más amenos, hemos podido escuchar dos vertientes de opiniones respecto a lo que ha pasado, ¿no? Y bueno, empezando una que, por ejemplo, nos mencionaba don Camilo, que era retomar de pronto el trabajo comunal, ya que hace varios ya años, 50 años, la gente trabajaba ya
en comunidad, ¿no? Es decir, todo el mundo salía a trabajar y todo el mundo también estaba pendiente del chaqueo, de tal forma que es pues más difícil que se descontrole o algún otro problema que pudiese suceder. Y cosa que ya no sucede actualmente, ya que ahora esa labor está pues más acorde a cada familia, ¿no? Entonces son menos personas las que se ocupan de esto. Don Marco también nos hablaba mucho en relación a las nuevas necesidades económicas, ¿no? Y él nos decía, bueno, es que nosotros necesitamos sembrar porque si no, ¿qué vamos a comer al año, no? Y para sembrar necesitamos chequear. Ahora, hay otras personas, otros actores al norte de La Paz que son los menonitas. Y él nos decía, bueno, ellos, por ejemplo, no queman. ¿Pero por qué? Porque tienen maquinaria a su disposición, entonces no necesitan del fuego. Quizás para que nosotros no volvamos a correr este peligro, sería interesante implementar maquinaria pesada para poder preparar las tierras, preparar los chacos y así prescindir del fuego, ¿no? Que según él también sería una opción interesante para que este problema pues no se vuelva a repetir. Y algo también bastante interesante que destacaban las personas más mayores con las que hemos podido hablar, que son doña Beatriz, don Natalio, don Herman, ellos destacaban mucho los cambios que han habido en estos últimos años, ¿no? Principalmente el cambio climático, porque lo que ellos nos dicen es que en la actualidad hace tanto calor, o sea, todos los últimos años ha hecho bastante calor y ya se ha hecho muy difícil trabajar incluso en el Chaco, ¿no? O sea, en la actualidad, desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, es imposible estar afuera. Pero ¿qué sucede? Hace como 50 años ellos podían estar tranquilamente en el Chaco y trabajar todo el día sin ningún problema, ¿no? Pero con este cambio climático, ¿no? La sequía que se ha presentado el año pasado, pues ha cambiado también la dinámica económica de la población. No, lo mismo, existe esa preocupación porque ya no pueden realizar las actividades que tradicionalmente realizaban, ¿no? Más allá de la agricultura está lo que mencionaba, la caza y la pesca, ¿no? Que eran los medios por los que ellos obtenían de pronto otro tipo de alimentos. ¿Y qué sucede? Que con la incidencia de los actores interculturales y menonitas, pues los animales se han ido alejando y ellos ya no pueden acceder a ello, ya no pueden cazar tanto, ya no pueden pescar tanto, entonces se ven obligados a tener que ir a San Buenaventura a comprar la carne, digamos, ¿no? Y ya no es carne de monte, es carne de ganado, ¿no? Carne vacuna en muchos casos. Y lo mismo con los peces, ¿no? Entonces, también existe una preocupación constante porque todavía hay algunos adultos que continúan cazando, ¿no? Sin embargo, es una actividad que se ha hecho muy difícil. Y existe esa preocupación constante en los adultos respecto a los jóvenes, ¿no? Porque dicen ellos ya no cazan, ya no pescan y tampoco se quieren dedicar a la agricultura porque obviamente estas razones hacen que estas actividades sean mucho más complicadas. Y eso que lleva a que haya un distanciamiento considerable de los jóvenes respecto a la comunidad y a las actividades de la misma comunidad, ¿no? Y Don Vicos también destacaba dos factores súper importantes, muy ligados a las actividades económicas también, ¿no? Él nos decía que los han desplazado completamente del mercado. ¿Quiénes? Los interculturales y los menonitas, ¿no? Entonces, si antes ellos podían tener cierto excedente económico con la venta de arroz, que era un arroz de mucha calidad, ¿no? Igual de algunas frutas, pues los menonitas y los interculturales que lo venden más barato porque producen en mayores cantidades, pues los han sacado totalmente. Y bueno, ahora el único espacio en el que ellos pueden comercializar es el ingenio. ¿Y qué van a vender al ingenio? Caña de azúcar. ¿Cómo van a producir caña de azúcar? Principalmente, pues expandiendo un poco más su frontera agrícola. Y eso lleva a que sea más riesgosa la actividad chaquera, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen que prenderle fuego a espacios un poco más grandes de los que estaban acostumbrados. Bueno, es importante para nosotros también mencionar que no hay un enemigo común, ¿no? No podemos solamente señalar a alguien en específico y decir que tiene su culpa y que todo ha ocurrido por ellos, digamos, ¿no? Como de pronto también podría pensarse de los interculturales. De hecho, nosotros también pudimos estar en una comunidad intercultural y la gente también estaba preocupada, ¿no? No es de que tampoco buscaran quemar, ellos también han salido a apagar incendios. Y obviamente, si bien no podemos decir que es culpa total de los interculturales, ya sea de los Tacana o de cualquier otro actor, todos también tenemos responsabilidad, incluyéndonos,
y que también nosotros consumimos muchos de esos productos que vienen de allá. Entonces también hay que tomar conciencia que todos tenemos parte de responsabilidad y que no solo hay alguien que es culpable y si se puede se arregla la situación, ¿no? Porque es un problema estructural en realidad, que no solamente diciendo ya que dejen de chequear y ahí se arregla, ¿no? Como hemos podido ver en esta exposición, no es tan fácil decir que solo dejen de chequear, sino también la gente necesita producir, también la gente necesita comer, incluyéndonos. Entonces, las soluciones no pueden ser de pronto tan simplistas y tampoco se puede reducir tanto el problema a exigir o que se vaya algún actor o que se deje de hacer dicha práctica, ¿no? Entonces, hay que buscar soluciones con la comunidad, ¿no? Entonces, también tienen que partir soluciones desde la comunidad, que es lo que planteamos en esta diapositiva, para poder realmente encontrar alternativas que no sean tan agresivas, no solamente con el medio ambiente, sino con todos en general, ¿no? Porque cada espacio es pues un sinfín de relaciones y todos nosotros los seres humanos no estamos enajenados pues de la naturaleza. Entonces, entre todos tenemos que buscar una solución. Claro que este es un tema bastante amplio, bien difícil también tratarlo y como una vez más recalcamos, estamos hablando del contexto de Buena Vista y del año pasado no estamos hablando en general del país. Entonces, este tema es, pues no queda cerrado ni mucho menos, sino queda para mucha investigación, mucha acción y también pues mucha reflexión. Buenos días, agradeciendo al Museo de Etnografía y Folclore y contento de participar en esta versión. A manera bueno, de introducción, de representatividad de la membresía, vengo en representación de la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier y de la carrera de Sociología en particular. Bien, entonces vamos a trasladarnos ahora a un contexto urbano, menos catastróficos de los que estamos viendo ahora, pero en los que sin embargo ya había y se reportaba cambios climáticos en temporadas de mayor o menor calor durante la temporada de verano. Bien, entonces, a manera también de, y pidiéndoles que utilicen su imaginario social y contextualizando la ciudad de Sucre, que desde la Guerra Civil, estamos hablando del año 1899, bajó en notoriedad y prestancia política de la época, ¿no? Y sin embargo subió en actividad académica, artística y social, participando en su práctica la realización del interactuar de las clases sociales urbanas, tanto las poseedoras de haciendas o pequeñas propiedades rurales cercanas y muchas lejanas también del ámbito urbano, ¿no? Y que las rentaban muchas por esta temporada y esta estación de veraneo. Esta temporada de baños o veraneo coincidían a criterio de muchísima, esto viene de fuentes de revisión hemerográfica, ¿no? Era tal el impacto de la moda esta que se impuso de la temporada de baños, en tanto la ciudad se vaciaba, ¿no? Quedaba completamente abandonada. Una proyección a la actualidad podemos ver durante las vacaciones, precisamente de invierno, de verano, en los que la ciudad, antes de las festividades de Navidad y en las primeras semanas de enero, prácticamente queda desierta. Y es porque, claro, de los muchísimos que veo aquí, son estudiantes, retornan a sus lugares de origen. Bien, entonces coincidían con las anheladas en el ámbito educativo. Estamos hablando del periodo liberal en el auge de la educación institucionada, con las vacaciones universitarias y escolares. Estos establecimientos proliferaron con el impulso político liberal, ¿no?, de la escolaridad obligatoria, tanto en el ámbito público como privado. Es así que desde la memoria de un estudiante, estamos hablando de 1809 a 1813, en la que se funda la Escuela Nacional de Preceptores y Profesores. No era todavía normal. Bien, entonces a la memoria de él, por ejemplo, dice, llegaba noviembre y la ciudad se vaciaba irremediablemente. La variedad de
hemerografía y de periódicos que había, bueno, se reportan como que unos 8 que tenían cotidianidad en publicación, ya fuera diaria, bisemanal o quincenal, o inclusive mensual, ¿no? Entonces estos periódicos están reportándonos la regularidad con la que esta práctica social se hace ya una tradición secular de la ciudadanía urbana, y destacando el anecdotario de su alta sociedad o clase alta de la época y las clases medias rentistas, que son las primeras que se van a sumar a esta moda. Valga la oportunidad para decir que por el concepto moda entendemos los hábitos, que diría Bourdieu, las costumbres, de manera más sencilla, que muchas clases adoptan y que éstas se van reproduciendo. Ya les voy a ir contando desde qué perspectiva es que se empieza a tener esta práctica social de la temporada de baños como algo ya tradicional. De las generaciones y que están y se incorporan en las generaciones venideras, ¿no? Hasta el presente. ¿Qué tanto caracterizaron el imaginario sociológico del anecdotario social de fin de siglo? Reportando a los veraneantes, vemos algunos casos de familias que impusieron esta moda y cómo va a llegar hacia las clases medias rentistas y bueno, también a las que no podían y no poseían la economía suficiente y menos de un ambiente en el cual pasar su temporada de verano. Las familias poseedoras de haciendas vecinas que bordeaban las quebradas de agua corriente, como las que eran a su vez provenientes de muchas otras pequeñas que atravesaban la ciudad, como la célebre quebrada y que es conocimiento de ustedes, pero bueno, ya ha perdido todo este esplendor que aquella vez tuvo, Quirpinchaca. Nos dice, ¿no?, un reporte de una memoria, un testimonio: Quirpinchaca, riacho roñoso que rodea 2 sectores extramurales. Este proviene de las fuentes del divorcio, un acuarium que están en el cerro y van circundando por lo que ahora es la terminal de buses hasta llegar a Tintamayu y donde ya conforma esta quebrada del Quirpinchaca, ¿no? Bien, entonces, por ejemplo, a la memoria de que está muy bien reportada esto del Diversion Aquarium, que en sí mismo también es todo y tendría que constituirse en todo un atractivo turístico, pues va a dividir las aguas que van hacia el sur y que van a desembocar en el río de la Plata, ¿no? En el Pilcomayo y el río de la Plata y al Atlántico. Y yendo hacia el norte, irán hacia lo que es el río Chico ahora, al río Grande, y a su vez irán hacia el norte a desembocar en el Amazonas. Bien, como les digo, esta célebre quebrada circundaba la ciudad, ¿no? Esta práctica de los baños va a generar que alrededor de todos estos, de este riachuelo, se van a ir creando pequeños ranchos, ¿no? Ranchos muy célebres, completamente rurales, pese a la cercanía urbana, y también va a ser lugar de asentamiento de muchísimas familias bastante pudientes que van a haber empezado a construir esta serie de palacetes, ¿no? Con bastante influencia europea de la época neoclásica, que son estas grandes haciendas que rodean la ciudad alrededor del Quirpinchaca, que como ustedes saben va en su curso hasta la población de Yotala. Lo que ahora es Mesa Verde, el barrio populoso de San Juanillo y Tuxupaya. Bien, entonces estas haciendas como la de Tuxupaya, Aranjuez, San Juan, La Florida, La Glorieta, hasta las riberas de Yotala, desembocando estas en el río Cachimayo, que a la desembocadura de la quebrada y que ya iba a conformar un río, Cachimayo, a la altura de lo que hoy llamamos, y se conocía desde la época Ñuqchu. Al norte, en el abrupto de acceso geográfico, porque ya estamos hablando no de
de la quebrada esta de Cachimayo, también, sino en la parte superior, ¿no? En el norte, Duraznillo, Charcoma, que estas otras tenían inclusive las aguas termales, muy venidas a menos, de Talula, que ya se reporta como los baños del Inca. En su parte sur, ¿no? La ciudad a pocas cuadras de la plaza, y que hoy son barrios ya enormes, inclusive creo que en uno de estos está a instalarse la nueva terminal de buses, ¿no? Que se llama, conocida con el nombre de la Prosperina, o el Tejar, donde está el cuartel ahora, ¿no? Alimentadas por aguas y vertientes que se formaban en quebradas y que generaban fluidos huertos, ¿no? Los propietarios de estos pequeños fundos ofrecían habitaciones de alquiler barato, ¿no? Que eran accesibles a estas clases medias rentistas urbanas, ¿no? Que no podían poseer también inclusive el transporte, ¿no? Que ya les digo, era bastante dificultoso. Bien, las otras familias, y esto ahí viene lo de la moda, pues estas familias se autoidentifican inclusive como aristócratas, ¿no? Y que desde la sociología más bien las conocemos como la alta sociedad. Las aristocracias vienen de las configuraciones político-administrativas en régimen monárquico. Bien, entonces, poseedoras también de bastante dinero, usaban y podían llegar a Europa, ¿no? Particularmente a Francia, España o Italia, y que son lugares muy célebres. Hoy en Europa, la temporada de verano, ¿no? En la que hay un enorme desplazamiento poblacional, claro, hacia las playas de los mares cercanos, ¿no? No están lacustre o de altura como nosotros, ¿no? Entonces, es de ahí que traen esta práctica de los veraneantes. Y también hacia 1850, 60, se reporta bastantes migrantes de Vizcaya, del norte de España. Y en España el verano es una práctica social colectiva, enorme, ¿no? Gigantesca. Todo el mundo se desplaza. Bien, entonces esta moda la traen aquí, pero como les digo, aquí no se va a playas de mar, se va a playas de riachuelos, quebradas y de abrupta geografía y contexto geológico, ¿no? Bien, entonces, por tanto, es una moda en el sentido de que es importada de la Europa decimonómica por sus habitantes y la alta sociedad local, ¿no? Por ejemplo, en la memoria de Saturnino Rodríguez, de este estudiante que viene de los centros mineros y que es uno de los primeros alumnos en graduarse de la escuela de preceptores o escuela normalia, que también indistintamente se la denominaba, ¿no? En su bellísima memoria, La espera inútil, ¿no? Que es una autobiografía de su estudiante fundador, está ambientada hacia 1909-13. Su autor, de origen potosino, como les decía, relata el pasaje de la vida real, por ejemplo, de un compromiso amoroso, con un trágico final que se da en las riberas de la casa de campo de Chimpañuchu, a su vez afluente del río Pilcomayo. Tal era la animación de estos centros de veraneo que en otro reportaje del mismo autor dice que desde las 9 de la mañana las pozas de la Quebrada y del Cachimayo estaban llenas de bañistas que llenaban el ambiente con sus risas y sus voces, y era un espectáculo agradable y ameno estar en esas playas. Una nota social de la crónica social hemerográfica de la época, titulada A los campos, describía la partida hacia esta práctica social tan esperada en el fin de año. En pocos días más, dice, quedará casi escueta la ciudad. Muchas familias han emigrado en busca de la frescura y de la dolce fariente. Dolce fariente es una expresión en italiano más o menos traducible como una vida alegre, ¿no? Que la ciudad les niega ahora, ¿no? Pues en la temporada de estudio, por ejemplo, ¿no? Y vida administrativa.
deseando los cronistas sociales de los diversos periódicos, ¿no?, los mejores augurios para estos bañantes. Y les decían, por ejemplo, que sus goces sean un trasunto de las descripciones de Virgilio, son nuestros vatos entendido como poetas, ¿no? Es así que desde fines de 1890, que comienza la revisión hemerográfica, ya se anunciaban medios de transporte fijos, pero estos medios de transporte fijos, que ya va a crear todo una suerte de gremio de transporte, ¿no?, se las tenía que hacer en carretas para el traslado de estos veraneantes. Por tanto, ya había que con tiempo que reservar la carreta, ¿no?, para poder ser transportados a estos centros, como las ofertas de las empresas de coches de don Isidoro Ruiz, ofreciendo viajes a Cuchutambo, a los Ñuchus, Yotala, a los Altos de Charcoma, Aranjuez, Iguata y otras partes no tan convencionales, así dice, ¿no?, a partes no convencionales, a la razón de 3 bolivianos la hora. Y además también había un extra, se pagaba un valor, un monto que se acordaba entre partes por esperar. Es decir, los bañantes podían tomar la carreta, que les digo, temprano en la mañana y a media tarde retornarlos. Estos también hacían servicios expresos a visitas ocasionales. Estos coches tirados por caballos partían desde, por ejemplo, uno que reporta, muy famoso, a la calle Bolívar, y que años después este servicio utilizaba para el traslado. Y dice, ¿no?, con un delicado estado social han venido de la ribera de Cachimayo, el excelentísimo arzobispo de Oricinco, Monseñor Víctor Arri, ¿no? Está reportando la visita de esta autoridad eclesial. También muchos funcionarios públicos, personajes políticos o que trabajaban en el comercio y la banca realizaban visitas sorpresa a estos veraneantes que se quedaban toda la temporada de fin de octubre, noviembre, hasta principios de diciembre, o las festividades previas a la Navidad. Este hecho marcaba una distinción y un estatus, el recibir visitas a estas familias veraneantes, pues estas se daban entre familias emparentadas o relacionadas entre sí por razones económicas o familiares, de parentesco político. Estas visitas sorpresa demandaban atenciones y esfuerzos de hospitalidad, amenidad y sumaban en el entretenimiento, van a ir sumando anecdotarios y relatos que se compartían en las noches de guitarreadas. Muchos trascenderán hasta nuestros días, como el de una señorita que, nacida en Sucre y de vuelta a ella, luego de pasar bastantes años en Italia, una influencer, diríamos ahora, ¿no?, social, que pasaba volviendo aquí, pasaba los veranos, después de haber conocido playas como Biarritz, Cannes, Deauville y muchas de Córcega e Italia, ¿no? De haber conocido las temporadas de verano, esta señorita pasaba y tomaba baños de sol desnuda en las playas de Cachimayo por ser saludables sus aguas turbias de tierra india. Era tal el desplazamiento social veraniego rumbo al campo que la ciudad de Sucre, otro reportaje dice, cuya atmósfera es seca y cuyo suelo es ardiente, se necesita más que en otra parte tomar baños. La invasión de gran parte del vecindario a los balnearios y granjas próximos a remojar el pellejo era en las grandes zonas de Ñuchu, Cachimayo, con menos afluencia. Las del norte, por la transitividad lejana, vemos las que van a dar a lo que ahora conocemos como el Valle o el Río Chico. El acceso era bastante difícil, por tanto también bastante caro para poder desplazarse hacia esta época, ¿no? Pero sin embargo hay reportajes a lo que es hoy la fábrica de cemento o Calaorco y su quebrada homónima, el célebre casa de verano, en la que tenía una pequeña casa que también reporta temporadas de verano, el célebre escritor y relatista de la época Tristán Marov. Bien,
un poquito adelantando, las partes cercanas a la ciudad que les mencionaba, como la Prosperina y el Tejar, ¿no? Tenían aguas que fluían por una quebrada, que bueno, todavía yo la he conocido y quizás algunos de aquí también, que baja desde lo que es hoy el Club de Caza y Pesca, donde está, les decía, la nueva terminal, ¿no? Era una quebrada en la que habían huertos muy floridos y que alimentaban también de verdura o flores a la ciudad, ¿no? Y que también por la accesibilidad de la distancia, muchas familias alquilaban habitaciones en estos fondos, ¿no? Pequeñas habitaciones. Es decir, aquí ya estamos viendo la accesibilidad y la estratificación social desde una perspectiva más bien de accesibilidad de acuerdo a la disponibilidad económica. Es así que desde el Principado de la Glorieta para abajo, la Florida y otros muchos ranchos hasta el pueblo de Leotala, cuya población rural alternaba con muchos poseedores de pequeñas propiedades, de las familias citadinas o aristocráticas o criollos, funcionarios o de origen rentista. Aquí, como les digo, de origen vasco, que impusieron esta moda europea del veraneo o temporada de baños y van a hacer que Yotala, por ejemplo, sea un emblemático pueblo hasta hoy y en la que van a haber comprado pequeñas casas que hoy ya son utilizadas para fin de semana, ¿no? Un poquito adelantando, una nota social, por ejemplo, que titulaba A los campos, describía la partida, como les decía, hacia estas prácticas, ¿no? Para la época también, ya avanzados los años, entre los años 10 y 20, se nos reporta que ya habían servicios eléctricos continuos, entretenimientos de espectáculos teatrales, musicales, cinematográficos continuos. Entonces, los anuncios sociales de la época de la temporada de baños, noviembre-diciembre, nos dan a conocer, por ejemplo, que dice, se impone salir al campo en busca de aires livianos. Indicando, en tanto pesado juzgar, el estado sanitario no es muy satisfactorio, es decir, las aguas ya se comenzaban a contaminar. Para la época también hay pronósticos meteorológicos que van a ir marcando la expectativa de esta temporada de baño y van a ser también fuente de inspiración muchas literarias, y es el observatorio que está hoy en el parque y que conocemos como la Tour Eiffel, que en principio estaba aquí detrás en la calle San Alberto, en el Instituto Médico, y que fue especialmente montado para hacer pronósticos climatológicos en los que ya cada quinquenio nos van a hablar de un mínimo y de un máximo de temperaturas. Entonces esto va a generar que muchísimas familias, ante la expectativa de que va a ser bastante calor más, ya empezaran a pensar en, por ejemplo, la alimentación, la vestimenta, y a comenzar a organizar su partida de fin de año. A manera de conclusión, puedo decirles que este periodo que cubre la investigación, que va más o menos de fin del siglo XIX hasta los años 20, esta práctica social se va a volver una tradición familiar urbana que llegó a las clases medias rentistas, como decía, como vimos, y movilizadas hacia el mes de noviembre, generando toda una dinámica social citadina que estaba bastante registrada y es registrada en las memorias literarias y de prensa de la época. Por tanto, esta temporada generaba una interacción urbano-rural en lo económico, en la prestación y compra de servicios domésticos, de alimentos, transporte, alquiler de ranchos, acéminas o personales de cargadores de equipaje, pongos, mitanis, sirvientes de la hacienda y sus alrededores que las prestaba. Esta dinámica de relacionamiento social entre clases urbanas y rurales irán flexibilizándose con el tiempo y además generarán una serie de interacción social con bastante anecdotario lúdico y en los juegos, por ejemplo, entre niños, ¿no? Que no había una distinción de clases en su relacionamiento. Hacia fines de los años 20, con los aprestos de la Guerra del Chaco, además, el flujo del transporte privado y la accesibilidad a estos centros, la tradición de la temporada de baños irá cambiando.
en su realización generalizada de fin de año, para hacerse más frecuente en cualquier época y como hasta ahora conocemos, las salidas de fin de semana. Esto sería, gracias. A la vista, por ejemplo, por favor, avanzar a la última, podemos ver, lo ideal hubiera sido, y he encontrado solamente de sombreros, aunque sé por dónde está, que ya muchas tiendas, y el color, por ejemplo, que se imponía durante la temporada 1903 era el verde, en el 14 fue el rosado, y muchas combinadas en los sombreros. Sé por dónde está, sería interesante ver los trajes de baño, ¿no? ¿Qué trajes de baño utilizaban los veraneantes? Porque también va a marcar una estratificación y una distinción social en el uso de las mujeres de pollera, por ejemplo, o cómo se bañaban las indígenas. Bien, la última, por favor. ¿A dónde está? Aquí pueden darse cuenta, no. Sí. Miren, pueden darse cuenta de cuando ya está el transporte, estamos reportando hacia 1918, donde ya están ofreciendo servicios y coches, y carricoches, porque ya había tren, ¿no? Ya estaba en la línea aérea para la próxima temporada de baños, con las siguientes tarifas. Y en la parte de la... Ahí pueden darse cuenta de que muchos comercios ofrecían provisiones para bañantes. Pueden leer ahí que las delicadezas, la exquisitez de los veraneantes, de las ofertas que había, que hoy al presente, no las tenemos ni tomamos las previsiones de las maravillas, por supuesto, todas importadas y que eran parte de las provisiones de alimentación para la temporada de baños y de las que también podemos inferir la capacidad económica de las familias que están IVA. A manera de corolario, la investigación pretende generar que en esta temporada de baños había un relacionamiento social urbano y rural, es decir, esta pesada distinción de clase urbana que va a haber causado tremendos problemas y va a generar también que Sucre sea conocida como, por ejemplo, una ciudad racista, ¿no? Y otras denominaciones que al presente conocemos y que generan bastante controversia respecto de la hospitalidad, la amabilidad o el interactuar urbano-rural que a aquella época ya con esta temporada de baños estamos reportando. Gracias. Bueno, agradecemos la intervención de Gonzalo y a continuación pasamos a una ronda de consultas y comentarios por parte del público, por favor. Se puede, perdón, buenos días, se puede inferir del trabajo de investigación que esta costumbre, ¿no es cierto?, del veraneo, en realidad es un producto social de las clases pudientes, ¿no es cierto? Sí. Me parece una lectura demasiado colonial, en el estricto sentido del término, porque, bueno, uno se pregunta, Sucre, ¿no es cierto?, sus alrededores, no era un espacio geográfico vacío, obviamente, no llegaron estas clases acomodadas e impusieron un conjunto de prácticas, porque en realidad Sucre y sus alrededores, históricamente, geográficamente, ¿no ve?, eran sitio también de otras culturas, de otras sociedades. Entonces, el hecho de afirmar que la práctica del veraneo fue producto de estas clases acomodadas. Una moda, por tanto. Sí, una moda, ¿no? No, perdón, pero creo que adolece de hurgar un poco más en otro tipo de fuentes, ¿no es cierto? ¿Y por qué lo digo esto? En realidad porque el hecho de interpretar que esta moda, ¿no es cierto?, sea atribuida específicamente a una clase social, es como borrar, es como hacer a un lado prácticas de las culturas locales que también han tenido en realidad una mirada
y una lectura distinta sobre este mismo tema. ¿No ve? A ver, me voy a explicar clarito. Todos nosotros de Changos, ¿no es cierto?, hemos tenido la oportunidad de acceder a estos espacios y a otros espacios del área rural, ¿no es cierto? Voy a hablar de dos en particular, las cascaditas, ¿no ve? Las 7 cascadas, Catalla, esas haciendas o ex haciendas que habían aquí cerca, Sancho, ¿no es cierto? Y la otra que está al ladito de Sancho, que ahora obviamente ya es un espacio estrictamente urbano. Nosotros de Changos íbamos a gualechar, pues íbamos a bañarnos, íbamos a pasar prácticamente toda la temporada de vacaciones a esos lugares. ¿Y quiénes sabían en realidad de la existencia de esos lugares? Los que sabían de la existencia de esos lugares era la gente de las comunidades, ¿no? La gente de las comunidades del área rural, ellos nos decían exactamente, allá está tal cosa, allá se puede encontrar buenas cosas, etc. Por eso la duda es eso de la famosa moda, ¿no? O veraneo, etcétera, etcétera, atribuida a una sola clase social. Me parece una lectura, por lo menos desde mi punto de vista, que adolece de una complementariedad en términos de las fuentes. Y quiero terminar y redondear la idea. En términos de relevancia social, ¿no? En términos de relevancia social, ¿a dónde apunta todo esto? O sea, ¿a dónde apunta el trabajo? ¿A dónde qué tipo de teclas en términos de contribución social podría alumbrarnos el trabajo de investigación? ¿No ve? Porque obviamente la movilidad social que se ha generado a través de esta práctica ha cambiado muchísimo ahora, ¿no? Movilidad social en términos de quiénes y cómo la practican, ¿no ve? De lugares que también han cambiado radicalmente. O sea, todos esos lugares que se han mencionado están pulverizados. O sea, ya no hay Quirpinchaca, Ñucho está hecho un desastre, Cachimay un desastre. Es decir, en términos de la calidad, si puede llamarse así, del río, del agua, etcétera, etcétera. Pero hay otros lugares que se han aperturado, ¿no ve? Entonces, por ahí va la cosa. Bueno, la verdad es que no termino de entender qué he preguntado. Por supuesto que ha cambiado esta dinámica, es completamente distinta, ¿no? Y bueno, cuando usted mismo dice, ¿no? De Chango todos hemos ido y esta gente va indicándote, la perspectiva de la investigación no es para el turista, ni tampoco está trabajada, ¿verdad? Desde cuál es la percepción de los comunarios de la época por la escasa fuentes, quizás testimoniales podemos conseguir ahora, ¿no? Entonces la temporalidad que estoy trabajando no concuerda con la suya, o con el imaginario suyo. Por tanto, si usted va a que era una práctica colonial, usted la está reproduciendo cuando de Chango iba a hacerse indicar a dónde tenía que ir. Por temas de tiempo, solamente vamos a cortarlo ahí, por favor. Así que vamos a pasar a la siguiente ponencia. Agradecemos la intervención de Gonzalo, por favor, con un fuerte aplauso. Buenos días, me llamo Renato Pardo, soy antropólogo y yo voy a presentar la ponencia sobre minería aurífera aluvial en el norte paceño, por qué los mineros perpetúan prácticas autodestructivas. Bueno, para empezar quiero disculparme por no poder estar ahí personalmente en Sucre. El plan original era que yo dé esta ponencia allá, pero debido a los conflictos que ha habido con la marcha, con los bloqueos, no he podido llegar a la ciudad. Sin embargo, estoy grabando mi presentación para que también tengan acceso a esta información y que no se pierda el espacio. Esta ponencia la presentamos junto con un colega en la RAE de La Paz hace un mes aproximadamente, que se llama Mauricio Irigoyen, el cual en esta ocasión no va a participar. Pero bueno, para empezar, dado que esta es una problemática amplia, el propósito de esta ponencia es brindar una serie de elementos clave para poder entenderla. En ese sentido, es importante partir por una serie de datos. De acuerdo a datos del CEDIP, en 2023, de las exportaciones de Bolivia, un 53% fueron los minerales. En comparación, los hidrocarburos solo fueron un 20%. Y de este 53%, 23% era de oro.
lo cual es un indicador de la importancia que ha adquirido este mineral, que se ha incrementado en los últimos años. De 1.102 cooperativas auríferas que están operando en el país, 1.000 se encuentran en La Paz, donde también se recoge un 49% de las regalías mineras. Además, un 60% del oro exportado por Bolivia se produce en el corredor Maridia, Polobamba, Cotapata, Pilón Lajas, que está en el norte amazónico del departamento de La Paz. El 17% del total del mercurio importado por Bolivia es utilizado en este corredor, que corresponde a más de 34 toneladas, lo cual tiene un impacto muy grande en las cuencas, en las cuencas del norte paceño. En este caso, Mapiri, Bopi, Beni, Tuichi. Ahora, bueno, para entender, digamos, esta problemática a través de su actor principal, que son las cooperativas, es importante entender su organización. En cuanto a origen, las cooperativas surgieron después del cierre de Comibol en 1985, lo cual dejó a 17.000 trabajadores desempleados que con el paso del tiempo se fueron organizando en cooperativas para la explotación de los diferentes minerales. Ahora, estas cooperativas a grandes rasgos están conformadas por una asamblea de socios, es decir, por todos los mineros que forman parte de la misma, la cual establece un consejo administrativo y un consejo de vigilancia, cada una con su presidente. Y luego más abajo está el personal de apoyo eventual que la cooperativa pueda tener y los empleados de la misma. Ahora, algo importante a destacar en esta estructura es el caso de los representados, que forman parte de la asamblea de socios, pero que no son personas que explotan el mineral personalmente. ¿Por qué esto es importante? Porque muchas veces cuando se aborda el tema de las cooperativas auríferas, se considera como muchas veces como un problema que es independiente a la problemática de las ciudades. Es decir, es un grupo de mineros que se encuentra en campo, haciendo sus cosas, muchas veces de manera ilegal, digamos, pero de hecho, muchas personas que viven en áreas urbanas están en esta categoría de representados y forman una parte indirecta de estas cooperativas. En el caso de La Paz, por ejemplo, se encuentran varios ingenieros, médicos, doctores que forman parte de estas cooperativas, lo cual nos muestra que la incidencia que tiene esta explotación va más allá de los trabajadores que solo se encuentran en campo. En este sentido, de los impactos de los más dañinos para la salud que tiene la minería aurífera son aquellos derivados del uso de mercurio, ¿no? Bueno, para empezar, dado que se trata de oro aluvial, es decir, que se encuentra en los lechos de los ríos, la forma más artesanal de realizar esta explotación es filtrar todo el sedimento y quedarte con los residuos y partículas de oro que sí existan en la veta de este mineral. Y se utiliza el mercurio para juntar una amalgama que luego se la quema, digamos, en una especie de olla o cacerola para que se evapore. Este es el método más artesanal que existe de la explotación. El problema con esto es que un 50% aproximadamente del mercurio utilizado se puede perder en forma de vapor. Y cuando este mercurio además llega a las fuentes de agua, es absorbido por los microorganismos de los ríos, ahí se convierte en metilmercurio, que luego es consumido por los peces, que luego son consumidos por los propios mineros, originándoles una serie de dolencias atribuidas al mercurio. ¿Cuál es el problema con el mercurio? Como la inflamación de plantas y manos de los pies, dolores de cabeza, hasta principios de demencia, y el problema es que tardan en llegar. O sea que los mineros, digamos, que no están trabajando con muchas condiciones de seguridad, se van envenenando paulatinamente, pero no es tan inmediato en su momento. Ahora, algo importante es que en 2022 Bolivia fue el segundo importador de mercurio a nivel mundial, solo por debajo de Emiratos Árabes Unidos. Y, por ejemplo, el 2013 se estableció el convenio de Minamata, que limita, digamos, y que busca hacer que desaparezca el uso del mercurio para la minería, pero sin embargo, en Bolivia sus efectos recién se han empezado a sentir ahora, es decir, a más de 10 años más o menos desde que se implementó el convenio. Además que muchas veces ante la ausencia, digamos, de proveedores oficiales de mercurio, los mineros recurren a otros más clandestinos
que les proveen de un mercurio de mucha menor calidad, lo cual contribuye al círculo vicioso de los impactos, ¿no? En cuanto al ecosistema, se pueden producir, digamos, cuando ya es una explotación más grande como la Draga, esto es en Pilón Lajas con datos del CEDIF, se puede provocar un cambio de régimen hidrológico de los ríos porque se llenan de sedimento. Esto por el descarte de las colas en el mismo lecho del lugar donde tuvo la explotación. Esto puede provocar inundaciones donde antes nunca hubo. También los acuíferos locales se ven afectados. Por ejemplo, aquí vemos cómo ha ido cambiando el lecho de este río, de acuerdo igual a datos del CEDIP, entre 1990 y 2021. El lecho del río básicamente ha duplicado su extensión con el riesgo correspondiente a las inundaciones. Además, la apertura de caminos, digamos, y el hecho de implementar zonas para los campamentos y demás que está cerca a los lugares de explotación, genera degradación por deforestación, pérdida de cobertura vegetal, pérdida de fauna, contribuyendo a los impactos de esta problemática, ¿no? Ahora, bueno, si tomamos, por ejemplo, el caso del mercurio, si hay tanta crítica hacia su explotación, digamos, ¿por qué no se puede cambiar a tecnologías más limpias? ¿Cuáles son los impedimentos? Y en ese sentido, existen una serie de criterios generales, pero luego más adelante vamos a ver los específicos a nivel de Bolivia, pero de acuerdo con King, en 2023, da estos 6 criterios que posibilitan o no un cambio o la adopción de una nueva tecnología. En cuanto a aspectos técnicos, digamos, la falta de conocimientos técnicos por parte de los mineros puede generar desconfianza en ciertas tecnologías que serían más eficientes. El grado de organización y el proceso de desarrollo también es importante. Por ejemplo, es posible que tecnologías libres de mercurio no encajen con la pequeña escala de producción que tienen muchas cooperativas, de manera que no pueden adoptarse. Hubo un caso notorio en Uganda en 2016 donde se intentó la implementación de mesas vibradoras, justamente para minería aurífera aluvial, muy similar a la que se da en el norte de La Paz. Sin embargo, esto falló por los requisitos de input del material era muy elevada y no encajaba con la capacidad de extracción que tenían los mineros y por eso optaban directamente por la amalgamación. En ese sentido, esta tecnología de las mesas vibratorias era muy útil, pero necesitaba trabajar con una cantidad de material mucho mayor del cual los mineros eran capaces de proveer. Además, la complejidad de la tecnología también puede disuadir. Muchas tecnologías emergentes demandan una serie de requisitos que resultan prohibitivos para la minería local, como el hecho de requerir reactivos costosos, grandes volúmenes de mineral, como ya se mencionó, acceso a agua limpia, tiempos de procesamiento de mineral que son más largos o mayores requerimientos regulatorios, lo cual también disuaden a los mineros de implementarlos. Además, es importante ver cuál es el grado de colaboración que existe en la cadena de suministro. Por ejemplo, en este caso, si es que muchas cooperativas mineras se pusieran de acuerdo en emplear una planta procesadora para el tratamiento de su mineral, tendrían acceso, en este caso, a una forma más eficiente, digamos, para separar el oro del mercurio. Además que el impacto solo se daría en una zona. Pero este proceso se puede interrumpir si es que son los proveedores de mercurio los que también están involucrados dentro de la explotación y no están interesados en que cambie, digamos, por una tecnología más limpia, debido a que gran parte de sus ganancias justamente es vendiendo mercurio a los mineros. Entonces se va complicando la problemática. Ahora, para responder concretamente a la pregunta de esta ponencia de por qué los mineros auríferos perpetúan prácticas autodestructivas, existen tres dimensiones. Para empezar, basándonos en los criterios anteriores, a nivel técnico, los mineros favorecen sus prácticas de trabajo actuales por la familiaridad con sus técnicas, su aparente eficacia y su facilidad de manejo. Además que existe una gran desconfianza de las cooperativas hacia actores externos. En este sentido, de acuerdo con Hinton, que él sí analiza el caso específicamente boliviano, él da cuenta de 3 criterios o condiciones imperativas que debe poseer una alternativa tecnológica más limpia
para que sea adoptada. Para empezar, debe generar beneficios económicos. Debe ser poco costosa y generar beneficios evidentes. En este caso, la rentabilidad de la nueva tecnología debería ser igual o mayor a la del uso del mercurio. Después, debe ser simple, de fácil uso e idealmente los recursos para implementarla deben estar fácilmente disponibles en el contexto de trabajo de la cooperativa. Punto 3. El proceso de recuperación del mineral debe tomar un tiempo semejante o menor del que tarda la utilización de mercurio. Según la percepción de los mineros, que no necesariamente se basa en hechos comprobados, si la obtención del mineral toma más tiempo, está perdiendo rentabilidad. Y aún más importante, los mineros temen que un proceso más largo sea más vulnerable a robos o interferencias por parte de otros actores. Por ejemplo, lo que se ve en la imagen es una retorta, que es básicamente una técnica superior, digamos, a la evaporación directa del mercurio, donde todo el proceso de combustión, evaporación ocurre dentro de esta caja de metal. Sin embargo, esta tecnología cuesta implementarla porque falla en el punto 3, donde debido a que usualmente los mineros prefieren que la evaporación del mercurio se compruebe visualmente, que con el uso de la retorta, dado que ocurre en la caja, no es posible. Lo cual, digamos, a pesar de que están obteniendo una explotación mucho mayor del mineral que están teniendo, debido a su práctica de comprobar el proceso por sus propios ojos, consideran que es un proceso ineficiente cuando en la práctica no lo es. Para un minero artesanal, los métodos de producción deben ser fáciles, rápidos y baratos para cualquier cambio en la tecnología. Los mineros usualmente tienen un conocimiento limitado, además, sobre la geología del recurso que explotan, lo cual implica el uso de tecnologías inadecuadas, lo cual perjudica su eficacia. En el caso de Bolivia, muchas veces no se aprovechan los yacimientos al máximo, sino solo una parte, y en consecuencia proceden a explorar otra zona donde no saben a ciencia cierta si se cuenta con los depósitos, pero expandiendo la huella ambiental y los impactos por la zona, cuando una explotación mucho más técnica y focalizada habría dado también una mayor rentabilidad. Pasando a otro nivel de los factores, está el hecho de que los procesos de formalización son considerados como complejos y de larga duración, lo cual muchas veces disuade a los mineros de implementarlos. Aquí es importante dimensionar la cantidad de minería ilegal que existe en Bolivia. Aproximadamente, de acuerdo a datos del CEDIP, un 50% de las cooperativas que se encuentran operando actualmente en el país lo hacen de una forma ilegal. Además, es importante que, si bien la formalización de estas cooperativas que sí están, digamos, en el sistema sea nominal, es mejor tenerlos registrados que no tenerlos registrados, por el simple hecho de que así al menos se puede dimensionar de cierta forma el impacto y las actividades que están teniendo. Si hay 50% de cooperativas ilegales, eso quiere decir que nos estamos perdiendo 50% de la problemática para poder entenderla. Además, la minería ilegal es mucho más inestable e impredecible que la formalizada. Tiende a ser itinerante para no ser descubierta y es menos propensa a cambiar sus tecnologías. Pero bueno, nosotros consideramos que el problema estructural de esta problemática es que el Estado posee una capacidad muy limitada para poder controlar a las cooperativas ilegales. Aproximadamente solo un 10% de las cooperativas actualmente cuentan con licencia ambiental para su adecuado funcionamiento. Y esto repercute en diferentes niveles. Por ejemplo, uno de los principales incentivos para las cooperativas auríferas son las bajas regalías que tienen que pagar. Solo un 2.5%. Esto supuestamente porque explotan oro proveniente de yacimientos marginales, que teóricamente debe ser operado por minería de pequeña escala, y muchas cooperativas que operan bajo esa categoría ya infringen los requisitos porque su escala es mucho mayor. Además que el gobierno no tiene la capacidad para controlar que el oro explotado por la cooperativa pertenezca realmente a un yacimiento de tipo marginal. Además, las cooperativas no tienen que pagar impuestos IVA, su IVA es cero. Otro punto importante
De acuerdo al investigador Pablo Villegas del CEDIP, esto es en 2014, con la nueva ley de la minería, la 535, que se implementó en 2014, se otorgó al sector minero un derecho del cual no goza ningún otro rubro de la producción: el amparo administrativo con auxilio de la fuerza pública, cuando las áreas mineras fueran objeto de acciones que de cualquier modo afecten, alteren o perjudiquen el normal y pacífico desarrollo de sus labores y actividades, sea que se trate de personas individuales o colectivas. Esto básicamente, ¿qué quiere decir? Que no se puede realizar investigaciones al sector minero porque puede ser tomado como una acción que está perjudicando el desarrollo de sus actividades. Y como son prioritarias para el Estado, quiere decir que no puedes fiscalizar. Y esto es un total contrasentido, porque de hecho lo que debería estar prohibido sería interrumpir las investigaciones, no que no se pueda investigar a los mineros. Entre estos privilegios de este sector está el de los derechos preconstituidos o adquiridos que se sobreponen a otros. Por ejemplo, tienen más, los derechos del sector minero tienen más pesos que los que han sido adquiridos por los pueblos indígenas en este caso. Además, las dinámicas de las cooperativas con otros actores clave en el desarrollo de sus actividades, como mencionamos antes, los comercializadores de mercurio o los proveedores de maquinaria y equipamiento, resulta ser muy difícil, muy difuso y difícil de esclarecer ante la falta de información disponible, justamente porque está prohibido realizar investigaciones. Por ejemplo, de acuerdo al tesista Jeffrey Kafka, esto es con una tesis que salió este mismo año, en 2024, quien solicitó información relacionada a la extinción de derechos mineros a consecuencia de sociedades ilegales de las cooperativas con empresas transnacionales, usualmente chinas y colombianas. Y también solicitó información con respecto al número de denuncias penales que realizó la AHAM, es decir, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa de la Minería, en contra de la explotación ilegal en áreas mineras, y llegó a la siguiente conclusión: hay debilidad institucional en los organismos que deberían encargarse de la fiscalización de las actividades mineras ilegales, como la AHAM o la AFCOP, que es la Autoridad de Fiscalización y Control de las Cooperativas. La AHAM es el reflejo de la fragilidad institucional del Estado en precautelar la seguridad técnica y jurídica de los recursos estratégicos del país. Las respuestas de la AHAM y de la AFCOP ante las indagaciones que estaba haciendo este tesista, entidades administrativas que delimitan competencias y atribuciones respecto a la detección de sociedades ilegales, revelan un enfoque contradictorio al atribuirse mutuamente la responsabilidad de esta tarea. Es decir, que en la AHAM le dijeron que preguntara en AFCOP y que en AFCOP le dijeron que fuera a preguntar a la AHAM, lo cual evidencia un descuido administrativo por parte del Estado. La influencia política de las cooperativas en ese sentido es muy elevada y ha cooptado las instituciones que teóricamente deberían regularlas. Es por esto que no es sorpresa que la legislación resulte tan permisiva con las actividades de las cooperativas, porque ha sido creada por los mismos cooperativistas. De manera que es un problema estructural del Estado boliviano actualmente. Bueno, en cuanto a perspectivas a futuro, a raíz del convenio de Minamata y la reducción de la disponibilidad del mercurio, es posible que las cooperativas se vean finalmente condicionadas a modificar sus técnicas de extracción. Esto ante bueno, existe una lenta pero creciente limitación para poder conseguir mercurio. Ha habido casos exitosos, digamos, de cooperativas que lograron obtener una certificación internacional de producción limpia con la implementación de buenas prácticas. De acuerdo a la consultora Medmin, por ejemplo, la mina Cotapata obtuvo el certificado de Fair Mine y Fair Trade. Esto por el desarrollo de buenas prácticas. Y en general, existe una tendencia entre las cooperativas de reproducir aquellas prácticas que han demostrado ser más efectivas y beneficiosas entre las experiencias locales. Eso quiere decir que si con una planta piloto, digamos, puedes mostrar que es efectiva, es posible que otras cooperativas cercanas se sientan interesadas por el éxito que está teniendo y la implementen también, luego de haber visto comprobada.
Sin embargo, todos estos elementos resultan paliativos, digamos, cuando el problema es tan estructural. Por ejemplo, actualmente en el contexto internacional, la caída de los precios de otros minerales fortalece la minería aurífera. Las exportaciones en 2023 de los principales productos mineros por su valor fueron el oro metálico con el 43%, el metal de zinc con el 23%, el mineral de plata con el 15%, estaño con el 7%, plomo con el 4%. Eso quiere decir que la explotación de la importancia del sector aurífero, al menos para el futuro inmediato, solo va a ir creciendo. Esto implica que se tiene que abordar el problema desde varios frentes. Por un lado, con una legislación mucho más fuerte que tenga una mano más dura, digamos, con la minería ilegal, con una reforma en los impuestos igual para que las regalías que se perciban de este sector no sean simplemente nominales. Y claro, con el cambio de tecnologías, esto en el trabajo día a día con las cooperativas, pero al final este cambio de tecnología solo resulta una arista. Consideramos que la minería aurífera actual, con todos los impactos que está teniendo, solo es el indicador, digamos, y la evidencia más grosera de un problema mucho más grande en Bolivia, que son los privilegios con el que cuenta el sector minero, lo cual evidencia mucho más la necesidad de afrontar este problema, digamos, desde diferentes ámbitos para poder cambiar estructuralmente esta situación. De lo contrario, solo va a tender a empeorar, como hemos visto en el caso concreto de la minería aurífera. Bueno, con esto terminaría mi presentación. Como les digo, no era el plan original en la que estaba pensando presentarla, pero bueno, aquí está mi correo electrónico por si tendrían consultas o dudas, dado que no voy a poder responderlas interactuando con el público. Sí pueden escribirme a mi correo para cualquier duda o información o dudas sobre las fuentes, y con mucho gusto voy a responderles, pues. Más bien, en todo caso, agradezco al MUSEF por la apertura y, bueno, muchas gracias a todos. Hasta luego.